Este análisis lo voy a iniciar haciéndoles una pregunta. ¿Ustedes creen que el gobierno del presidente Luis Abinader haya redactado esa ley de modernización fiscal? Esta reforma fiscal que tanto se está discutiendo en todas las esquinas de este país, en todos los medios, en todos los sitios se está hablando de esto. Muchas personas piensan y creen que es el gobierno quien hace efectiva una reforma así, y no es así. Yo les voy a decir mis argumentos del por qué no fue el gobierno de Luis Abinader, y cuando digo gobierno me refiero a los técnicos especializados en ese tema, pero finalmente no fue el gobierno de Luis Abinader. Miren, señores, vamos un poquito para atrás para poder entender esto. El 10 de julio pasado vino una comisión del Fondo Monetario Internacional de varios técnicos especializados en reformas fiscales. Estos técnicos han visitado otros países en algunas otras ocasiones, en algunos otros años, con diferentes tipos de gobiernos. Bueno, no diferentes tipos de gobiernos, me refiero a diferentes partidos políticos que en su momento llegan al poder en un determinado país de Hispanoamérica. Estos técnicos vinieron en julio, se reunieron por varias ocasiones y por varias horas con técnicos del gobierno del presidente Luis Abinader, según los medios electrónicos, para asesorarlos y redactar correctamente esa nueva reforma. Entonces, ¿ustedes creen que es el gobierno que redactó esa reforma fiscal? Hay varios elementos que analizar. El primero me llama muchísimo la atención y es precisamente el título que están utilizando para esta reforma. No la están manejando como una reforma fiscal. Ya en el inconsciente colectivo de los periodistas y de la gente que analiza estos temas, inmediatamente les sale reforma fiscal. Pero si ustedes se dan cuenta, yo les voy a poner una fotografía ahora mismo, cómo es que el gobierno está manejando esto. Vamos a analizarlo, señores, porque es muy interesante. Es cómo lo dices, con qué colores, con qué tipografía, con qué mayúsculas vas a utilizar para poder implementar una reforma que sabe el gobierno a toda costa que el pueblo no va a querer, que sabe que esa reforma fiscal la van a reprobar la mayoría de los dominicanos, porque obviamente perjudica en primera instancia a esa clase media, que es una clase que también decide las elecciones en este país. Y si tú, como gente que no perteneces a clase media, estabas pensando aspirar, trabajar, dedicarte, emprender, crear una pequeña empresa para llegar a ser clase media, olvídate que ya con esta ley de modernización fiscal no lo vas a lograr. Entonces, vamos a ver esto, señores, que es muy interesante y nadie ha analizado esto. Así se llama, Ley de Modernización Fiscal. Ley la ponen en letra muy pequeñita, modernización lo ponen grande y fiscal lo ponen un poquito más pequeño. Porque esos asesores del gobierno, sobre todo Mauricio de Buencochea, ese colombiano que fue el que llevó al poder a Luis Abinader, que es el cerebro pensante de todas las estrategias electorales de los últimos tiempos en República Dominicana, porque también fue asesor electoral del expresidente Leonel Fernández. No se les olvide eso. No se les olvide eso. Entonces, no es lo mismo cuando una persona común, de a pie, esa gente del pueblo, que por culpa de los mismos gobiernos no ha recibido la educación adecuada y de calidad, no es lo mismo que él lea reforma fiscal, que inmediatamente mete miedo. Leer o decir reforma fiscal, ya la gente, por más
tonta que sea, sabe que viene una elevación de impuestos. Automático, ya el cerebro del hispanoamericano registra que cuando se dice reforma fiscal nos van a subir los impuestos, nos van a dar cuello. Entonces, ¿qué hicieron los asesores? Que esto sí lo hicieron los asesores del gobierno de Luis Abinader. Vamos a cambiar eso, no hay que manejarlo como reforma fiscal. Aquí la gente se sorprende cuando hablas de modernización. Vamos a ser un país moderno, vamos a ser una sociedad moderna. Eso lo toman como prosperidad, lo toman como crecimiento, como algo positivo. Entonces, para que la gente no le metamos miedo con la reforma fiscal, con el aumento de los impuestos, vamos a manejarlo como una ley, pero que casi no se vea, ley pequeñita, modernización fiscal, para que la mayoría de la sociedad dominicana se enganche con eso y entonces sí pueda estar de acuerdo en el alza de los impuestos. Porque vamos a tener un país más moderno y eso es lo que todo mundo quiere. Un país que utilice la tecnología, un país que sea productivo, un país que aumente su Producto Interno Bruto, un país que aumente la calidad y la cantidad de educación, un país más saludable desde el punto de vista de tener mejores hospitales y demás. Todo ese cuento que nos tiran, que nos inventan, para que no protestemos, para que no digamos absolutamente nada. De entrada, ahí ya están enamorando a la sociedad dominicana con esa tipografía, con esos colores y llamándola así. Ley de modernización fiscal. No se dejen engañar. Reflexionen bien, piensen para que entonces se salga a las calles y se proteste porque esta reforma fiscal va a hacer más pobres a los pobres, va a hacer más pobres a la clase media y la clase rica no le van a tocar un pelo. La clase rica, la oligarquía de países como los nuestros, no sufren a nada en una reforma fiscal. Al contrario. Entonces, hay dos elementos o tres de esta ley de modernización fiscal que quiero analizar. ¿Y por qué digo que afecta directamente a la clase media y afecta también a la clase baja? En cosas tan simples que la sociedad no repara. Punto número uno, que me parece un absurdo, que me parece un ataque mortal a todo aquel dominicano y dominicana de bajos recursos que aspiran a tener su propia casita. Este impuesto a los inmuebles, que antes se hacía para inmuebles que costaran 8 millones de pesos. Si te costaba más de 8 millones de pesos, entonces se aplicaba un impuesto. El impuesto a las cosas de inmobiliarias, ¿verdad? Ahora no. Ahora sabemos perfectamente bien que cualquier apartamentito, hasta en cualquier sector, señores, de 100 o 120 metros cuadrados, mínimo cuesta 5 millones. Mínimo. Estamos hablando hasta de sectores que no son de clase media. Te cuesta 5 millones. A esos les van a poner el impuesto. O sea, les vas a dar en la madre a esa gente que se ha pasado muchos años tratando de ahorrar, de pedir un préstamo para conseguir 5 milloncitos de pesos y tener su propia casita, porque ese es un apartamento muy pequeño. Imagínense cuando se aplique este impuesto, ya no van a ser 5 millones, van a ser 5.800.000 o 6 millones. O lo que ustedes quieran, pero el chiste es que ese dominicano que está haciendo el esfuerzo, que a lo mejor tiene un hijo fuera, que a lo mejor tiene una hija en Europa, que está tratando de mandarle esos chelitos, esos dolaritos para que se vayan guardando y se pueda llegar a la suma de 5 millones, pues ya no van a poder comprarla. Se les acaba toda esperanza a esas familias que están tratando de salir adelante para comprarse una casita.
Eso es un atentado contra el crecimiento de esa clase pobre que está aspirando a eso. Por eso que es un disparate, es un atentado fuerte contra el pueblo y por eso tienen que pensarlo para que ustedes se salgan a la calle y se pueda hacer algo, porque ese impuesto no podemos dejar que pase. No se puede, señores. Esta ley de modernización fiscal tiene muchas cosas. Ya la estudié, pero quise ponerles estos ejemplos básicos y claros para que puedan entender cuál es el objetivo. Pero ¿a qué venía? Voy a hacer aquí un paréntesis para regresar un poco al principio de mi comentario. ¿A qué venía que yo hiciera esta connotación de que vinieron técnicos del Fondo Monetario Internacional? Es muy sencillo. El presidente del gobierno de Luis Abinader ha sido el gobierno que más dinero ha pedido prestado a bancos internacionales en 4 años en toda la historia de la República Dominicana. Algo así como 50,000 o casi 60,000 millones de dólares se han pedido prestados al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo y a otros organismos, a otros bancos, a otros. Creo que también está el Banco de Japón y demás. Pero bueno, estos 3 bancos son propiedad de Estados Unidos. Estos bancos no sueltan ni $1 si los Estados Unidos no lo aprueban. Tienen el control absoluto de esos organismos que prestan dinero a pueblos como este, a países subdesarrollados como este, para poder apresarlos, para poder tenerlo en sus manos. En meses pasados, el presidente Luis Abinader dijo que se va a seguir tomando prestado, porque el dinero no alcanza. ¿Y quiénes son los que van a seguir prestando dinero? Pues esas entidades que yo les acabo de decir. Por eso es que estos técnicos vinieron aquí en julio para que les dijeran a esos técnicos, siéntense y redacten. Mejor dicho, anoten, porque quien redacta somos nosotros. Quien dice cómo se hace la reforma fiscal en este país y en otros somos nosotros. El poder. Anoten, por favor. Y ahí ustedes tenían ahí a todos los técnicos del gobierno escribiendo todo lo que estos técnicos estaban diciendo. Porque son ellos, es el verdadero poder, es la élite mundial, la élite norteamericana, los verdaderos poderosos, los que manejan el dinero mundial, que mandan a hacer estas reformas. De otra manera no te prestan dinero. Es muy sencillo. Y no solamente estoy hablando de BlackRock o de Vanguard, que estas son empresas, mega empresas que están en todos los países del mundo con inversiones y dominando y moviendo los hilos de la política, sobre todo en Hispanoamérica. Ellos son los que le dicen a los presidentes qué hacer y qué no hacer, señores. Es así. Entonces, como ya llevaban 60,000 millones prestados, pues ahora entonces tenemos que hacer esta reforma. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos dominando a todos esos individuos que viven en esos países, para que nosotros podamos seguir siendo los dueños y amos del mundo, los dueños y amos del dinero. Ese es el objetivo del imperio, ese es el objetivo de Estados Unidos para seguir siendo imperio, señores. De otra manera no se puede sustentar un imperio así. Ustedes no se han preguntado por qué Estados Unidos es el único país que puede imprimir la cantidad de dinero que se les ocurra y no hay inflación por imprimir billetes. En cualquier país del mundo donde se impriman billetes hay inflación. Eso es una cuestión de una fórmula. Es simple. Que Ucrania necesita 2,000 millones de dólares. Le hablan a la Reserva Federal. Imprímelos, hay que ayudarlos. Que hay que donar a tal país 300 millones de dólares para la lucha en contra de la delincuencia. Imprímeselos y mándaselos. No pasa nada. No pasa nada. La estrategia de ellos es endeudar a ese país para tenerlo bajo control,
para que después, si no le puedes pagar y se descubre un yacimiento de petróleo, un yacimiento de uranio, de litio, de lo que ustedes quieran, que le pueda servir al imperio para su energía, para su productividad, entonces te lo quitan. Te lo quitan y se adueñan de eso. Y ahí entran los Rockefeller, ahí entran los Rothschild, y ahí entran todas esas familias súper poderosas que controlan eso en el mundo. Eso lo decía muy bien Henry Kissinger. Ese individuo que para mí ha sido una verdadera lacra de la sociedad mundial. Para muchos el verdadero geopolítico y un estratega, para mí no. Para mí ha sido un tipo detestable, Henry Kissinger. Él fue el actor intelectual de que en varios países del mundo se acabara con la vida de muchos inocentes simplemente para adueñarse de los recursos naturales. Él se metía en todo. Él se metía en todo para derrocar gobiernos, para poner presidentes, etc. Ese Henry Kissinger que yo les digo, ese fue el que tumbó a Allende en Chile. Ese fue el que apoyó a Pinochet para el golpe de Estado a Salvador Allende, por ponerles un ejemplo. Entonces, señores, por eso es que estas reformas fiscales no las redacta el gobierno en turno. Son ellos, es el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los Estados Unidos. No se dejen engañar. Otro impuesto que piensan hacer con esta reforma: aumentar el 100% al pago de marbetes de los automóviles en la República Dominicana. Si tienen menos de 5 años, van a pagar 6,000 pesos, y los que tengan más de 5 años de antigüedad van a pagar solamente 3,000. Antes se pagaban solamente 1,500 y se pagaban solamente 3,000. Pero hay una contradicción absurda. No es lo mismo tener un Hyundai Sonata 2020, por ejemplo, a tener una Lexus o una Range Rover o una Cadillac 2010 o 2025, 2024. No es lo mismo. El impuesto está desfasado. Como un Sonata, aunque sea del año 2020, va a pagar 6,000 pesos, va a pagar lo mismo que una Cadillac 2024, donde la Cadillac cuesta $200,000 y el Hyundai Sonata 2020 a lo mejor cuesta, no sé, $30,000 o $40,000. No hay forma, es un absurdo. Es un absurdo que un tipo que se compra una jipeta de $200,000, $250,000 solamente pague 6,000 pesos del marbete. Ellos tienen que pagar más porque ahí, con esa compra, están demostrando que tienen un poder adquisitivo muy grande como para poder tener una jipeta. Y no solamente tienen una. Esa es la del papá, la esposa tiene otra, el hijo, la hija. Jipetas de alta gama que deben de pagar mucho más impuesto que el tipo que a lo mejor ha hecho un esfuerzo durante muchos años y ha vendido y comprado carros, 5 o 6 carros, para poder llegar a obtener un Sonata 2020, 2021, y que también tenga que pagar 6,000 pesos, cuando ese Sonata puede costar 30,000 o 40,000 dólares. No hay forma. Es tan estúpido eso. Otra cosa que afecta directamente a la mayoría de la población: aumentar los impuestos a bebidas alcohólicas y a bebidas azucaradas. Yo estoy en contra de que la gente y los niños se consuman refresco, Yo lo tengo que decir desde ahora. El refresco, el azúcar es un veneno para el cuerpo. No hay peor veneno para el cuerpo que un refresco, no solamente por el azúcar, por todos los demás ingredientes que tiene, pero sobre todo la cantidad exagerada que tiene una Coca-Cola de 20 onzas. Todos esos refrescos azucarados y jugos y demás, que en su mayoría lo consume la mayor parte de la población dominicana, van a aumentar de precio. Eso es lo que bebe el pueblo. Yo quisiera que solamente bebieran agua. Yo quisiera ver una sociedad sana, que pudiera tener una inteligencia para comer, que pudiera haber alimentos que los puedan nutrir y no que los estén enfermando
porque también esas élites de las que yo les he estado hablando, esos poderosos te quieren enfermo, porque esos tipos son los mismos que se inventan laboratorios para poder darte pastillas según para curarte de la diabetes, de la hipertensión y demás. Pero también tienen empresas y son dueños de fábricas que producen alimentos ultraprocesados para enfermarte. Por un lado te venden la enfermedad y por el otro lado te venden la supuesta cura a esa enfermedad que ellos mismos te han provocado. Para que estén claros. Entonces, aunque mis deseos sean de que la mayor parte de esta población beba agua en lugar de gaseosas, es lo que les gusta a la sociedad dominicana, a la mayor parte, y les van a quitar hasta ese gusto. Ya no vas a poder beber refresco, que eso va a ser bueno porque te vas a seguir enfermando menos, pero al mismo tiempo te están quitando un gusto, porque tú eres muy libre, además, en una democracia. Eres muy libre de saber si tú te vas a enfermar tomando refresco y que nadie te reprima de beber ese refresco. Eso es la libertad. Eso es ser liberal. Ya estará en tu conciencia que te mueras por estar bebiendo refresco todos los días. Igual sucede con el alcohol. Si algo le gusta al pueblo dominicano es beber, es tomarse su cervecita, es compartir. Que si ganó el Licey, vamos a beber cerveza. Que si perdió el Licey, hay que beber cerveza. Que si ganaron las Águilas, hay que beber. Que si perdieron, hay que beber. Que si te dejó la novia, hay que beber. Que si me dijo que sí, que me da amores, hay que beber. Que llovió, hay que beber. Que no está lloviendo, hay que beber. Que hace mucho calor, como ahora, hay que beber. Hay que beber. Ese es el pueblo. Esa es la mayor parte de la sociedad. Así es. Les gusta eso. Y eso no está mal. Cada quien es libre de hacer con su dinero lo que quiera. Y si se lo quiere gastar todo, su sueldo en alcohol, allá él. Pero lo que te quiero decir es que al subirte los impuestos, que saben perfectamente bien que eso no lo dejan de hacer la mayor parte de la población, no van a dejar de beber refresco y no van a dejar de beber alcohol, de ahí se va a obtener demasiado dinero. Porque pretenden recaudar 122,000 millones de pesos al año con esa ley de modernización fiscal. Y lo peor de todo, señores, lo peor de todo, que cuando ustedes van a la parte donde dice ¿para qué se va a usar ese dinero? Hay varias situaciones, pero nada más voy a decir una para terminar con este video, para un absurdo, señores, para que ustedes se den cuenta de lo nefasta que es esa ley de modernización fiscal. Dice ahí el primer punto: para modernizar la recogida de basura, para dinamizarla, para tener un buen funcionamiento de la recogedera de basura. Y para eso, en años pasados, se ha pedido dinero prestado. Ahí están, búsquenlo. Se pidieron 200 millones de dólares para modernizar y agilizar el sistema de pago para las facturas eléctricas, para acabar con los apagones. Ustedes se acuerdan que decían así, ¿verdad? El presidente dijo así. Pero ya se habían pedido anteriormente 1,000 millones para lo mismo. Y anteriormente se había pedido dinero también, millones de dólares, para ser eficiente en la recogedera de basura. O sea que todo ese dinero no ha servido para nada. ¿Dónde está ese dinero que se ha pedido prestado? Porque se quiere pedir más. Se quiere sacar más dinero para los mismos problemas que viene arrastrando la República Dominicana desde hace 80 años y que cada gobierno que pasa, cada partido que pasa, pide dinero prestado a bancos internacionales para solucionar ese problema que no se soluciona. Y se lleva más de 80 años sin luz en este país. Más de 80 años sin recogedera de basura. Más de 80 años sin alumbrado público. Más de 80 años con esta corrupción, con gente haciéndose cada vez más rico, con empresarios, con políticos que llegan al tren gubernamental y que no tienen nada y de repente se hacen multimillonarios. Y que siga habiendo procesos de corrupción y nadie preso, ningún peje gordo preso, todos allantando. Ahí está su reforma fiscal. Muchas gracias por llegar hasta aquí, soy Fernando González, nos vemos hasta la próxima.